En Radio Tubí, lector de tabaquería, la radio del tercer milenio a toda hora. Rescatando una tradición de aquella sociedad cubana que creía en la prensa. Lector de tabaquería, llegando a ti por Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Pero muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de la internet en diferentes latitudes. Francamente contento con la iniciación de este nuevo proyecto Lector de Tabaquería, haciendo homenaje a una bonita tradición y explicando, como lo haremos en este programa, en qué consistía particularmente la imagen de esa especie de locutor, de comunicador, de lector que se dirigía a los trabajadores, a los torcedores de tabaco en los diferentes lugares donde se estaba confeccionando este producto muy cubano, pero que no pertenece únicamente a Cuba. Por supuesto, hay otras latitudes del mundo donde se hace muy buen tabaco. Existía la figura de ese locutor que los ponía al día con muchas informaciones, con muchas lecturas de lo que estaba pasando, por supuesto, en el mundo entero. Había dramatizados, novelas, poemas, deportes, efemérides, y hasta se celebraba de gran manera los cumpleaños que existían, digamos, entre los trabajadores y sus propios familiares. En medio de todas estas cosas, por supuesto, resuena también la información, la noticia, la actualidad, y es un buen momento no solamente para este homenaje, sino también para dirigirnos a todos ustedes, tal y como hacía esta tradicional figura que pasó a lo largo del tiempo, sobrevivió los embates del mismo y persiste en la Cuba de hoy, a pesar de ser una Cuba que sufre, a pesar de que se han cerrado muchos de estos establecimientos, a pesar de que a veces la ausencia de hasta la corriente eléctrica impide la realización de este trabajo, persiste sin embargo la tradición. Y al estilo de cómo se enteraban los torcedores, queríamos compartir con ustedes noticias que conforman la actualidad de lo que se vive hoy. Y principalmente en Argentina, señores, ha sido el epicentro informativo en cuanto a esta jornada del 20 de noviembre del 2023. Javier Milei, del Partido Libertario, se alza como nuevo presidente, arrasó literalmente en el balotaje y desde el próximo 10 de diciembre será el presidente de Argentina. Un economista ultraliberal, libertario por demás, forjó su carrera política en un puñado de años de sobreexposición mediática. Fue su trampolín para empezar a sumar adherentes a sus ideas que realmente chocan, digamos, con la izquierda tradicional. Un hombre que se pronuncia, se proyecta por el orden y porque cada persona tenga en sus manos el destino de su realidad, sobre la base del trabajo, caminando limpio de frente bajo las luces, sin tomar atajos. Antes de dedicarse a los números, su sueño era ser futbolista profesional. Un portero del club argentino Chacarita se convierte ahora en el dueño de la Casa Rosada, desplazando años de izquierdismo, desplazando a Sergio Massa, que era el candidato del oficialismo en Argentina, un ministro de Economía incapaz de mejorar la inflación en el país. Por supuesto que han llegado mensajes del mundo entero. Los izquierdistas como Nicolás Maduro, como Daniel Ortega, como Gustavo Petro, por ejemplo, ni hablar de lo que verían en La Habana, criticando y diciéndolo con tristeza, hablando de la triste realidad, según ellos, que vendría para Argentina. Otros de derecha mucho más dados al orden, como por ejemplo Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, colocándole un mensaje en X o en Twitter al propio Gustavo Petro, donde decía, ahora dilo sin llorar. Un mensaje que se ha viralizado. En medio de todas estas cosas ya regresaremos más adelante hablando del conflicto en el Medio Oriente. Hoy, en nuestra semana de iniciación, queríamos compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con esta bonita tradición. Lector de tabaquería para ti en Radio Tubí, la radio del tercer milenio, ahora por Alpairo TV. Lector de tabaquería por Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Lector de tabaquería, ponte al día.
La lectura en la tabaquería se introdujo en La Habana en el año 1865 en la fábrica El Fígaro. Siglo y medio después, en las fábricas de tabaco de Cuba entera continúan leyéndose los libros de siempre, incluido El Rojo y el Negro y las aventuras escritas por Alejandro Dumas. De tanto escuchar los tabaqueros las peripecias de Edmundo Dantes, surgió la marca de habanos más famosa del mundo, los Montecristo. Se trata tan solo de un ejemplo de cómo en el ADN de la lectura ha estado siempre la necesidad de socialización de las mismas. Pero mientras que en el ámbito analógico ha exigido la presencialidad y ha estado sujeta al sistema del boca a boca, lento pero seguro, ahora los desarrollos tecnológicos la han elevado a un nivel de intervención global. Aunque en término ha trascendido como función de personaje masculino, el lector de tabaquería puede ser también una mujer, como ocurre a una fémina que desempeñe esta labor en cualquier ciudad del mundo. Su tarea diaria consiste en leer diarios, libros u otros textos, para quienes tengan puesta la atención de sus ojos y manos en las labores de manipular y transformar las aromáticas hojas del tabaco en un excelente puro, extendiéndose además a las tareas de despalillo y escogida. La primera referencia acerca de esta singular ocupación que algunos consideran tan cubana como las palmas reales que crecen a lo largo de todo el país se remonta a 1865 en la fábrica de tabacos El Fígaro. Luego hubo un tiempo de silencio y reaparece en 1880. En 1896, un año después de iniciada la tercera gesta independentista contra España, en la llamada Guerra Necesaria iniciada en 1895, volverían a desaparecer en Cuba los lectores de tabaquería, que resurgen de nuevo en la era republicana a principios del nuevo siglo. En sus inicios y hasta principios de la década del 60 del siglo XX, eran los propios trabajadores del sector quienes aportaban los fondos monetarios de sus salarios para que se les pudiese pagar a este personal, cuya voz le hacía los días más agradables e instructivos a los operarios. Con el tiempo, esos lectores de tabaquería se fueron relacionando con los intereses de clase de los trabajadores del sector, promocionaron sus anhelos sociales y participaron en sus luchas. Se les lee el periódico, el estado del tiempo y novelas, igualmente poemas. Se les recuerda incluso el cumpleaños y algunos de los trabajadores o sus familiares, y hasta se informa y comenta sobre el menú que se servirá ese día en el comedor obrero. Es una tradición que si los trabajadores quedan satisfechos con la labor del sector de tabaquería, suenen contra sus mesas a manera de aplauso sus chavetas, que no son otra cosa que las cuchillas planas de metal con las cuales cortan las hojas de tabaco. Sin embargo, si están insatisfechos, entonces tirarán al suelo dicha herramienta. Se le atribuye a lecturas de las novelas como El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, así como Romeo y Julieta de William Shakespeare, el haberle adjudicado tales nombres a vítolas, que no son otras que medidas de calibre o formas de puros devenidas en marcas cubanas que han alcanzado fama a nivel mundial. La primera de esas obras de la literatura universal se dice que fue una de las favoritas, cuya lectura pedían los trabajadores torcedores de las fábricas de puros cubanos. La del lector de tabaquería es una labor que entretiene y eleva el nivel cultural de aquellos que los escuchan diariamente. A través de una voz con rostro conocido, ellos están al tanto de las últimas noticias nacionales o internacionales y lo mejor de la literatura universal y cubana, además de otras opciones de interés en el sector. El reconocido escritor y periodista espirituano ya fallecido, Tomás Álvarez de los Ríos, también realizó esa labor en una época de su vida. Igualmente desempeñó en algún momento esa función el bardo Falla Jamís, quien desde su México natal vino a residir de pequeño al poblado de Guayos, en Santi Espíritus, a unos 13 kilómetros de la ciudad espirituana capital, donde estableció con Tomás una entrañable amistad. A ciencia cierta, se desconoce cuántos lectores de tabaquería existen actualmente en Cuba, pues son contratados por los colectivos obreros. Sin embargo, un texto consultado en Internet calcula que la cifra pudiera estar entre 213 y 230. Sea cual fuere su número, lo importante es que este personaje mantiene con su voz viva una tradición hasta nuestros días, donde quiera que en Cuba se tuercen habanos a mano.
Acompáñenos a homenajear esta bella tradición, cubana como el tocororo, auténtica como el aroma del tabaco. Al lector de tabaquería y sus avesados escuchas, el mensaje de cada día mientras tuercen el habano, siguiendo por una voz el hilo de una historia, de una noticia, una frase o una conmemoración. Desde una silla y con el auxilio de un micrófono, así llega al torcedor la mejor distracción posible. Amena, instructiva, necesaria. Hoy estamos comenzando con esta bonita tradición del lector de tabaquería, llevándoles a ustedes un mensaje como si estuviéramos precisamente allí, como si estuviéramos en esa nave gigantesca que recuerda a muchas personas prácticamente como si quedaran impregnadas en su memoria a lo largo del tiempo. ¿Quién tuvo una conexión exacta con esta tradición? Bueno, no es otra persona que nuestra directora general, Mérida Pérez, quien nació en el céntrico pueblo cubano, montañosa ciudad de Manicaragua, donde también existe, por supuesto, mucha tradición del tabaco, no solamente el producto que se da, digamos, en Las Vegas de esta zona, sino también el tratamiento del mismo, como lo podemos encontrar en muchas zonas de la región central del país y de toda Cuba en sentido general, sin olvidar, desde luego, el tabaco de Pinar del Río. Mérida estuvo muy conectada a esta tradición del tabaco y del lector de tabaquería, y aquí nos cuenta en primera persona su propia experiencia. Este programa quiero dejárselo a mi familia, dedicárselo, mejor dicho, a mi familia, porque mi familia es una familia eminentemente tabacalera y este programa va a tratar del lector de tabaquería. Por ejemplo, yo nací en un pueblo de la provincia central de Cuba, de Manicaragua, el pueblito de Manicaragua, que es un pueblito asentado en la falda de las montañas del Escambray, donde mi familia por entero, una familia de 12 tíos, entre tíos y tías, todos se dedicaron al cultivo del tabaco. De primera mano pude conocer la elaboración y el cultivo del tabaco por toda mi familia. Por ejemplo, mi tío Carlos tenía un arria de mulo y él transportaba los tercios con el tabaco de un lugar a otro. Mi tío Arturo tenía escogidas, se llamaban escogidas, que eran como unas naves donde se contrataban personas para que hicieran las distintas labores. Unos despalillaban el tabaco, otros apartaban el tabaco. Esa era la escogida. Después venía la fábrica de tabaco donde mis tías eran tabaqueras finísimas ellas. Torcían, era el torcido del tabaco y demás. Es un orgullo para mí pertenecer a esta familia porque fue una familia muy pobre, de origen muy humilde. En esa generación ninguno universitario, ninguno fue a la escuela y todos tenían una cultura muy vasta. Mi abuelo Secundino, que era el jefe de toda la familia, era un sabio, era el sabio de la familia. Y esa cultura fue adquirida por toda mi familia gracias al lector de tabaquería. Porque ellos se pasaban las 8 horas haciendo sus labores y oían al lector de tabaquería que primero le decía las noticias, después le leía obras cumbres de la literatura, en fin, una cantidad de historias que todos 8 horas escuchando aquello, aprendían un vocabulario, no hablaban mal, hablaban correctamente, una dicción esmerada gracias al lector de la tabaquería. Mi abuelo paterno, como les decía, Secundino Pérez de Alejo, era el artesano mayor del tabaco. Mi papá, por ejemplo, que fue uno de los 10 hermanos, uno de los más aventajados, de los más cepillados, como se decía en aquellos momentos, guajiro cepillado.
fue el más adelantado de todo y entonces él se dedicaba a comprar las vegas de los campesinos y lo transportaba, tuvo acciones en una de las fábricas más importantes de la provincia, en la fábrica Trinidad Hermanos. Mi papá tuvo acciones en esa fábrica. En fin, todos eran tabaqueros. Yo quería, a esta breve reseña histórica, dedicarla a mi familia, pero no nos vamos a seguir desviando de la importancia y la tradición tan tremenda, tan valiosa que ha dejado esta actividad en el pueblo cubano y en otros pueblos, porque sabido es que, bueno, cuando tuvieron que salir de Cuba, los tabaqueros fueron a Tampa, a Cayo Hueso, y allí se establecieron otra vez durante años. Claro, esto trajo sus inquietudes y sus preocupaciones políticas, porque lógicamente hubo que traspasar diferentes etapas. Uh-huh. Y entonces surgieron las inquietudes por los sindicatos, por la política. Los tabaqueros son eminentemente analistas políticos y uh-huh. demás, y entonces los dueños pues empezaron a preocuparse, los prohibieron en alguna que otra oportunidad, pero siempre la actividad volvió a resaltar al punto de que los tabaqueros, ellos cuando les quitaban el lector de tabaquería, ellos mismos hacían una producción superior para que uno de ellos leyera, y si no, ellos mismos asumían y pagaban el lector de tabaquería. Con las obras importantes, con la chaveta, uh-huh. ellos aplaudían con la chaveta, y entonces por eso nosotros queremos en este programa, un programa de 1 hora, el lector de tabaquería, para mantener la tradición y para mantener actualizado también nuestro pueblo. Aquí yo tengo en apretada síntesis, algo que va a resumir y les va a llamar el interés de todos ustedes para que pongan su radio todos los días. Mira, viene siendo como un cuento, dice. Un hombre lee mientras compañeros trabajan. Es el lector de tabaquería. Está todo el piso en sus mesas con su tabaco, todo el mundo trabajando, y hay un hombre que está leyendo. Lo hace en voz alta y lleva de ese modo momentos de esparcimiento e instrucción a los que, sin mirarlo y concentrados en lo que hacen, se aplican sobre la hoja delicada y oscura del tabaco que tuercen entre sus manos para formar la vitola, conocida en un tabaco una vitola, que luego un fumador convertirá con su aroma. Si les gustó lo que oyeron esos tabacareros, como les dije ahorita hace un momentico, al final de la jornada, en señal de la aprobación, golpearán al unísono con sus chavetas las tapas de madera de sus mesas de labor y tirarán al piso esas cuchillas curvas ideales para cortar y enrollar la hoja. Si lo que escucharon no les convenció, no les pareció poco apropiado, si el tabaco cubano es el mejor del mundo, en su calidad alta y refinada influye de manera indudable el arte del lector de tabaquería, que hace que el tabaquero imprima a la hoja la pasión de lo que escucha. Solo así, dice el poeta Miguel Barnet, ese placer grande de la vida que es fumar deviene un éxtasis supremo. Es una tarea original, única, aunque se hermana con lo que hacen los lectores del despalillo. Porque sí, hay varias funciones en el trabajo. El despalillo es quitar la hoja del palo del tabaco, en la escogida que les menté ahorita. Las otras fases del proceso de la elaboración del torcido no se repite en otros rubros productivos. Es cubana, es 100% desde su inicio. Toda una institución. No parece estar lejana la fecha
en que a propuesta de Cuba la UNESCO declare el quehacer del lector de tabaquería como patrimonio intangible de la humanidad. No siempre el lector de tabaquería las tuvo todas consigo. El hombre que leería para sus compañeros apareció por primera vez en 1865 en la fábrica de tabacos El Fígaro. Esto lo conocen todos los cubanos y los que no son cubanos también. Wow. Y no demoró en granjearse la ojeriza y la desconfianza de patronos, como les expliqué ahorita, autoridades coloniales, españolas, etcétera, de los primeros, porque explotaban mejor a los ignorantes, por supuesto, como le tienen que quitar el lector, porque si le das cultura y conocimiento no lo puedes explotar. Los ignorantes se explotan mejor, y por eso es que había colonos y que había patronos que estaban en contra del lector de la tabaquería. Entonces, de la segunda parte, porque temían que los ideales independentistas se arraigaran y se consolidaran con aquellas lecturas. El caso es que aquel primer lector se vio privado de seguir en lo suyo apenas 6 meses después de la primera lectura. Hacia 1880, sin embargo, volvieron a aparecer los lectores y se consolidaron pocos años después con la entrada a la isla de la propaganda anarquista, pero en 1896, ya iniciada la Guerra de Independencia, volverían a desaparecer muchas tabaquerías. Se habían hecho traslados al sur de la Florida y los tabaqueros cubanos en Tampa y en Cayo Hueso se asentaron. Fueron soportes invaluables de la revolución, aquella con José Martí, desde donde él hablaba, los demás, con sus chavetas hacían aplaudidos los discursos de José Martí, mientras que los lectores hacían de su tribuna sitio perenne de arengas y exhortaciones patrióticas. Hubo en todo ese periodo lectores amenazados, golpeados, y la lectura se vio amordazada y censurada, pues como ocurriría también durante la República, los dueños de las fábricas de habanos pretendieron siempre y consiguieron a veces ejercer su control sobre lo que se leería a sus obreros. Es decir, querían censurar, querían que no se podía leer todo, prohibieron textos, cosas. ¿Qué se leía? Pronto las obras de José María Carretero, que usaba el seudónimo El Caballero Audaz. Estas dieron paso a textos más complejos de autores como Solá, Hugo, Balzán, Cervantes, Carlos Lobeira. Entre los escritores cubanos gozaban de la mayor preferencia Dumas y Shakespeare. Se llevaban las palmas y tal fue la aceptación de que gozaron que personajes creados por ellos, como el Conde de Montecristo y Romeo y Julieta, dieron nombre a las famosas marcas de puro que hasta hoy se venden en las chopis en el extranjero como el mejor tabaco del mundo y se contrabandean en Cuba también, y es lo mero Romeo y Julieta y demás, los tabacos mejores del mundo. Se leían además los periódicos del día que le daban, el conocimiento diario, lo tenían actualizado. Había lectores especializados en hacerlo, mientras que otros resultaban insuperables en lo que se refería a narraciones. Unos locutores con unas voces de aquello que pintaban con palabras, lloraban, cantaban, reían, y entonces el que era de esa manera, para ellos era un lector completo, si no eran dos, uno para las noticias y el otro para lo demás. Esa plaza de lector de tabaquería se sacaba a concurso. Los propios tabaqueros convocaban el certamen y, convertidos en tribunal, elegían al que los convencía. Hasta bien entrada la década de 1960, que sepamos, eran los propios tabaqueros los que retribuían su salario al lector, como les dije ahorita, o haciendo una producción más grande para que el dueño no protestara porque el que estaba leyendo no producía, ellos le hacían la producción, y si no, reunían y le pagaban de ellos mismos, como les expliqué al principio. Hoy aquellas lecturas
se ensanchan con una larga lista de escritores latinoamericanos y cubanos. Hay tabaqueros que pueden repetir las memorias, capítulos enteros de importantes obras clásicas y modernas por el oído. Se han comido esos libros, como dice la Biblia. Le pasaron a la sangre. La lectura que deleitan, al mismo tiempo instruye y ensanchan el mundo, y que determinaron por convertir a los tabaqueros en uno de los sectores más avanzados del movimiento obrero cubano. Por eso quise dedicar este primer programa a mi familia, porque es como si los estuviera mirando a todos. Una ejemplar familia donde todos eran unos, donde nunca hubo un pleito, donde todos eminentemente políticos y cultos, todos. Una familia muy querida, muy unida. Y en ellos, en esto que les estoy leyendo o que les estoy explicando del lector de tabaquería, los veo reflejados a todos, que ya quedan muy pocos con vida. Queremos dar las gracias a nuestra directora general Mérida Pérez compartiendo esta historia familiar, su propia experiencia que nos acerca precisamente a la historia de muchos de ustedes que por supuesto tuvieron diferentes perspectivas, pudieron haber visto este tipo de tradición del lector de tabaquería junto con los trabajadores tabacaleros de una manera cercana, quizás en algunos casos, otros desde la otra parte de la mesa, algunos desde el escenario y en muchos casos, por supuesto, a sabiendas de que también el propio lector de tabaquería con lo que se conformaba en una especie de programa radial con mucha información, con elementos noticiosos, dramatizados, hasta asomados a la propia ventana que daba a la calle, como lo recuerdo yo particularmente en Remedios de niño, escuchando lo que era, digamos, esa especie de noticiero con un periódico en las manos. Y sin perder el contacto precisamente con la noticia, queremos actualizar que la policía del condado Miami-Dade fue rozado, un policía del condado Miami-Dade fue rozado por una bala en la mañana de este lunes en la zona de Miami Gardens. Inmediatamente fue trasladado de emergencia al Hospital Jackson Memorial. El incidente fue reportado en el área de la calle 154 y la avenida 120 en el noroeste, justamente allí en Miami Gardens, donde se puede ver amplia presencia policial todavía. El oficial herido fue llevado al centro de trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial. Información preliminar señala que 2 sospechosos están siendo buscados por las autoridades, no se han identificado hasta el momento y ahora se desconocen las circunstancias en las que se produjo dicho tiroteo. Es una noticia desde luego que está en desarrollo. Hay que seguirla, estar muy atento de ella, a ver hasta dónde es que puede arribar toda esta situación. Son las 12:16, manténgase con nosotros en la sintonía si usted está trabajando como lo hacía el tabacalero. Mantenga la sintonía porque en camino vienen los deportes. El análisis, la información deportiva, lo que ocurre en el mundo entero, en las ligas más importantes, béisbol, baloncesto, boxeo, atletismo, lo que ocurre con protagonismo latino. En Radio Tubí, el deporte en acción. El deporte en acción. El deporte en acción en Radio Tubí. Ya saben ustedes que los Miami Marlins están intensamente buscando figuras jóvenes. No le ofrecieron contratos ni siquiera arbitraje salarial al receptor Jacob Stallings y tampoco al comodín dentro del equipo Carl Canson. Se convierten automáticamente en agentes libres, como ha pasado con un grupo de peloteros bastante conocidos que sencillamente no estuvieron a la expectativa. El día previo, pues Vidal Bruján se acerca y llega para el equipo de los Marlins de la mano del propio gerente de operaciones, presidente de operaciones beisboleras Peter Bendix, que lo ha traído justamente desde Tampa, un cambio que no le cuesta mucho a los Miami Marlins y que es una apuesta
a ver si realmente el chico, bastante joven, ambidextro, dinámico, jugador versátil, puede estar a la altura de lo que realmente se necesita con los Miami Marlins. Muy pronto tendremos las reuniones invernales con no pocas noticias. En cuanto al mejor baloncesto del mundo, ya en la recta final el Miami Heat se mantiene jugando con récord de 8-5, un equipo que no tuvo un buen comienzo, pero viene en este momento con partidos de 7-3 en cuanto al ritmo ganador en los últimos 10 partidos en la cancha y dentro de la división jugando para 3-0. El promedio está en 6-15, ubicados como cuarto. En el primer puesto aparecen los Celtics de Boston con 11-2, son líderes en la conferencia del Este. Después están los 76ers de Filadelfia con 10-3. Los Bucks de Milwaukee aparecen para el tercer puesto con 9-4. Y detrás del Miami Heat, que es el cuarto, aparece el Magic de Orlando con 8-5, al igual que los Knicks de Nueva York. Esta noche estará jugando el Miami Heat frente a los Bulls de Chicago. Estarán jugando allá en la ciudad de los vientos. A recta final decimos adiós en esta primera emisión de Lector de Tabaquería, con ustedes disfrutando, por supuesto, de esta muy bonita tradición. Mañana volveremos a la carga. Tengan todos muy buenos días.